Ignorita. Ay, su merced, Ignorita, yo sé cosas que usted uno tiene se preguntas sumisa. muy importantes, pero antes, Sí, señor. esta noche en Recap, el programa con Silvia Patiño y con Sí, Lucas señor. San Pedro, habla el ministro de Justicia, que además fue fiscal general de la Nación. Sí, sí, Recuerde usted. Pues tiene revelaciones muy importantes, Silvia. Un adelantico antes de ir con el tema central del programa de lo que va a hablar el ministro esta noche. Va a hablar del polémico proyecto de paz total que radicó el propio ministro el domingo, el 20 de julio, ante la Cámara de Representantes. Jorge, ¿quiénes se van a ver beneficiados? ¿Quiénes no? Por ejemplo, le preguntamos si se llega a comprobar que la segunda Marquetalia de alias Iván Márquez participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, si van a recibir o caben dentro de esa paz total. Habló del Clan del Golfo, de la desertificación que podría llegar de parte del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, pero sabe también que le preguntamos, Jorge, y este es el adelanto que le traigo. ¿Se acuerda de la imagen, Ignorita, del presidente Petro, del ministro Benedetti, de Montealegre, todos con el puño después del discurso de la representante Garrido? Cuando se salieron. Exactamente. Bueno, le preguntamos qué significaba el puño. ¿Qué significa esa joda? Oigan lo que dijo. Tienen que ponerlo en el contexto que se estaba presentando, y es la réplica que siempre hace el gobierno y la bancada cuando se obtiene un triunfo parlamentario especial, y es sí se puede. ¿Y por qué? Porque ese es el mensaje, y ese es la bandera y el signo con el cual se expresa en algunos momentos el gobierno y la bancada de izquierda, en el sentido de que cuando se logran avances sociales, como lo ha hecho el gobierno con la reforma laboral, con la reforma pensional, esperemos que sea lo mismo en materia de salud, pues siempre se responde con el sí se puede. Entonces yo la enmarcaría en ese contexto de no era una respuesta individualizada a la parlamentaria de Arauca, a quien le presté muchísima atención en su discurso, sino era una respuesta y un apoyo al discurso del presidente, donde mostró cifras muy importantes en materia de salto social en Colombia. O que sea, no era para la representante Garrido, era un mensaje de sí se puede. Y es que aquí hubo gente que habló que habían hecho un símbolo nazi. No, es que la gente sí también dice... No, el símbolo nazi es otro. Es otro, hombre. Y lo del puño cerrado era así, y mire que lo explica muy bien el ministro de Justicia esta noche en Recap, después de las 8 de la noche con Silvia y con Lucas, pues explica mucho de los procesos el doctor Montealegre, el ministro de Justicia, y sí, el puño quiere decir, salimos, pasó bien, el balance bien, y era lo que ellos estaban sintiendo como gobierno. ¿Sabe también? Entonces, parece que ya se le pasó la rabia contra el comisionado Tipatín. Sí, hay un enfrentamiento con el tema. Pero parece todo que eso en Recap, Ignorita, después de las 8 de la noche. Programaza todas las noches. ¿Sabe por qué, Ignorita? Sí, porque Silvia y Lucas van contando la noticia. Ya a esa hora, muchos en pijama, otros están llegando a las casas. Entonces le va pero contando es un resumen, ¿cierto? Resumen rico, y van contando cosas, y hay música sabrosa. Y doña Silvita con esa vocecita tan bonita. Ay, tan divina. ¿Y con sus ojitos? Y como cuenta las... ¿Y con sus ojitos? Y con sus ojitos asumadrados, no sé. Tema del día, mi Ignorita, Sí, porque lo estábamos contando al comenzar el programa. En el Congreso de Estados Unidos se busca recortar la mitad de la ayuda a Colombia, ¿no? Estarían en esos. Fue la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la que escribió este informe, y podría traer consecuencias graves de financiamiento para Colombia. Hablan sobre los riesgos del debilitamiento de la lucha contra las drogas en el país, el deterioro de la seguridad en el territorio nacional, de los comportamientos erráticos y del consumo de drogas de parte de ciertos funcionarios del gobierno. Pero hay noticia importante a esta hora, Jorge Alfredo, porque este proyecto de presupuesto para 2026 pasó en la Cámara de Representantes con 35 votos a favor y 27 en contra. Dentro de lo que aprobaron en este proyecto de presupuesto está justamente el recorte de dinero para Colombia, el recorte de recursos. Esto, por supuesto, va a tener que pasar a la plenaria del Senado para que haya ya una discusión más amplia, también la plenaria de la Cámara, y puedan tomar una decisión. Pero lo cierto es que este proyecto de presupuesto acaba de ser aprobado, lo que significa que estamos un paso más allá
de que eventualmente Estados Unidos, don Andrés Carmona, recorte los recursos que le entrega a Colombia en medio de la preocupación que tienen por la situación que está viviendo el país. Según el texto, se pretende reducir en un 50% los fondos que no tengan que ver con la financiación de temas de seguridad de Estados Unidos a Colombia. Aunque no se conoce en específico en cuánto quedaría el apoyo final, el informe sí reseña que hoy están girando 208 millones de dólares aproximadamente en temas de seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico y financiamiento militar. En el documento, la comisión presidida por el republicano Mario Díaz Balar reconoce la importancia de la relación entre Estados Unidos y Colombia y su fuerza pública, pero también lamenta las recientes decisiones del actual presidente Gustavo Petro, las cuales califica de erráticas. Incluso dice que están tomando nota de varios informes sobre el abuso de drogas en Colombia, incluso en los niveles más altos del gobierno. Otra de las preocupaciones tienen que ver con el deterioro de la seguridad y la tensión política, usando como ejemplo el intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe Turbay. Dicen los representantes que la situación representa un retroceso en los avances de seguridad alcanzados en años anteriores y plantea un desafío serio para la gobernabilidad. El campanazo que podría afectar fondos necesarios para proyectos claves de cooperación en el país fue recibido con preocupación por sectores independientes y de oposición. La senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín. Compartimos las apreciaciones del informe, la preocupación por el uso político de la justicia, el lawfare, en el caso del expresidente Uribe, la situación de violencia y de orden público, especialmente el tema de garantías en época preelectoral. La representante por el Partido Conservador, Juana Carolina Londoño. El gobierno de los Estados Unidos debe reconocer en sus decisiones presupuestales hacia Colombia que su pueblo es mayoritariamente trabajador, que es defensor de la democracia y las libertades. Considero que recortar el financiamiento de programas de asistencia castigaría injustamente a los sectores más vulnerables y le otorgaría al gobierno colombiano una excusa para encubrir su ineficacia en la atención a esas poblaciones. Mantener ese apoyo es esencial para fortalecer la sociedad colombiana. Desde la bancada de gobierno señalan que estas advertencias contradicen los esfuerzos del presidente Petro en mantener unas relaciones estables con la administración Trump. El presidente de la Comisión Segunda, Alejandro Toro. A nivel económico, 1.600.000 personas salieron de la pobreza monetaria. Tenemos controlada la inflación, tenemos controlado el desempleo. 7 millones de personas vendrán este año de turismo. Aquí estamos muy bien. Pregúntense por el tema del consumo interno en Estados Unidos, donde miles de personas mueren por sobredosis de cocaína y hoy de fentanilo. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el informe era prácticamente como si el burro hablara de orejas, ya que el país donde más se consume cocaína son los Estados Unidos. Oiga, don Alvarito, ¿qué implicaciones tiene para Colombia el reporte de la Cámara de Estados Unidos sobre Colombia y la posible reducción de ayuda económica a nuestro país, un mes? Pues más reducciones al presupuesto nacional, Ignorita. Pero hay que acostumbrarse. Con Estados Unidos las cosas se van a seguir reduciendo. Está recortando la cooperación para casi todos los países. Recortaron la entidad de cooperación grande. Entonces, pues esto no es de sorprender. De hecho, los republicanos han querido recortar los aportes a Colombia desde hace rato. Lo que pasa es que no tenían mayorías y ahora sí las tienen. Antes el gobierno Biden lo había frenado. Claro que en cada caso le buscan razones para justificarlo, para no quedar mal los Estados Unidos, pero la verdad es que los aliados en América Latina y en el mundo han cambiado. En América Latina ahora son El Salvador y Ecuador, porque son gobiernos de ultraderecha, con tendencias parecidas a la del trumpismo. Estados Unidos ya no está considerando como aliados a los países que en el pasado consideraba. Le están echando la culpa al comportamiento del gobierno Petro, sí. Y claro, pues es muy distinto este gobierno que el norteamericano, pero pues era el mismo gobierno Petro cuando estaba Biden, y sin embargo no se daban esos recortes. Y en el tema que justificó el señor Díaz Balart, es que él es un extremista, que su electorado en la Florida pone atención a estos temas, pero yo estoy seguro que los 33 miembros
de esa comisión que votan, pues no están metidos en el cuento del consumo de drogas del presidente y ese tipo de cosas que son más de política latinoamericana. El hecho es que Estados Unidos está recortando, va a seguir recortando, más aún un gobierno que no considera amigo. Los republicanos y el trumpismo están en plan de, como decía Theodore Roosevelt, mostrar el garrote, todo lo que no sea línea se castiga. Entonces hay que acostumbrarse. Ahora viene la certificación o desertificación en materia de drogas y ahí la cosa se va a poner más dura aún. O sea que hay que aceptar que eso es. Pero no es solo a Colombia la que le está pasando, le están recortando la plata a todo el mundo. Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué implicaciones tiene para Colombia el reporte de la Cámara de Estados Unidos sobre Colombia y la posible reducción de ayuda económica, su merced? Ignorita, yo por allá aprendí alguna vez que en la política exterior tiene una implicación muy grande la política interna. Y hoy veo que eso es así. Ese 50% que votaron en esa subcomisión de la Cámara de los Estados Unidos para reducir no la parte militar, sino la parte de las otras ayudas, pues es el reflejo de una mala relación y de un mal comportamiento interno hacia los Estados Unidos, sí, por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Mire usted, le pongo un ejemplo, mientras allá hablan de lo que ocurrió con Miguel Uribe Turbay, aquí el señor ministro salió a reaccionar a decir que el burro no mira las orejas que tiene y le puso una diatriba al gobierno o al Congreso por esta decisión que tomó, involucrando también de una manera, en mi opinión, rápida o fugaz, involucrar al gobierno de Trump con el Congreso, cuando esta es una decisión del Congreso y no del presidente de los Estados Unidos. Entonces, ese involucramiento y esa relación de la mala política interna que tiene Colombia hoy en muchos aspectos, está incidiendo mucho en las decisiones que tomen en política exterior los países. Yo veo muy complicado que eso se resuelva, a pesar de que todavía quedan unas instancias, Ignorita. En septiembre hay una votación de la plenaria de Cámara y también en Senado. Le queda un tiempo a Colombia para tratar de hacer un trabajo. Ojalá, yo soy medio naif a veces, el gobierno del presidente Petro se pusiera un poquito la mordaza para esas reacciones tan abruptas. Naif es genuino o ingenuo. Ingenuo. Ah, ya como medio ingenuo. Ah, bueno, eso me como medio ingenuo. Eso. Ella se tocó la nariz. Y debería el gobierno, digamos, ponerse la mordaza en las reacciones, y los actores que se dicen en Colombia que quieren ayudar al país, como los gremios como las cámaras colomboamericanas, si se llegan a esos acuerdos repito en mi ingenuidad, que se baje un poco el tono acá, esos sectores que tanto critican al gobierno, pero dicen que trabajan por Colombia, deberían aprovechar el mes de final de julio, agosto y septiembre para ir a apoyar esas decisiones en el Congreso cuando son las plenarias, porque aquí hay muchos sectores que dicen que no quieren que a Colombia la afecten. Claro, si el gobierno, repito, se le baja el tono, pueden los otros colaborar para que esas votaciones no sean adversas. Ignorita. Gracias, un mes amanecerá.